Cordial saludo a todos los libradunos de corazón. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sentir Libraduno para contar nuestro cuento. En esta ocasión, desde la biblioteca de nuestro querido colegio de Santa Librada, precisamente para poder conmemorar todo lo relacionado con el idioma. Y qué mejor representante para celebrarlo, pues, que nuestro querido escritor Gabriel García Márquez. Algo para tener en cuenta. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Los invito para que vengamos a conocer muchos aspectos de nuestro escritor, pero conozcamos también aspectos de esta biblioteca y conozcamos aspectos de muchos otros literatos que han pasado por aquí por Santa Librada. Bienvenidos de nuevo, no se lo pierdan, aquí estamos en Sentir Libraduno para contar nuestro cuento. Un cordial saludo para todos, mi nombre es Nicole Vargas Ospina, egresada de la institución educativa de Santa Librada y actualmente estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Valle. Desde este momento los estaré acompañando en la presentación de Sentir Libraduno para contar nuestro cuento. El padre Ignacio Ildefonso Núñez fue vicerrector del colegio durante las rectorías de Fray Mariano del Campo Larrahondo y Fray Pedro Herrera. Es considerado como el fundador de la biblioteca de Santa Librada. Apreciemos esta fascinante historia a cargo del exrector Ramón Ignacio Ate Ortúa. El padre Ildefonso fue el fundador de la biblioteca del colegio. Él regala su biblioteca al colegio. Eso aparece publicado en la Gaceta de la Nación, porque él le escribe a Santander y le manda la lista de los libros que está regalando, que aparecen publicados allí, y crea la segunda biblioteca del país, porque la primera la creó Santander con todos los libros que eran de los jesuitas. Los jesuitas los habían expulsado, entonces él crea la Biblioteca Nacional con esos libros. Entonces aquí el padre Ildefonso recoge los libros de los conventos suprimidos, regala los de él y crea la biblioteca del Colegio de Santa Librada. Y es la segunda de la Nación, de Colombia, y es la primera de Cali. Y esa biblioteca va a ser biblioteca que le va a prestar servicio no solo al colegio, sino a toda la comunidad. En todo el archivo histórico del colegio vamos a ir encontrando el servicio de la biblioteca, quiénes llevan libros, quiénes tienen libros, cómo cuando se posesiona un nuevo rector dice reclamen los libros que tiene el público, hasta 1905-06 que el colegio se le entrega a los hermanos maristas, que le cambian el nombre y le colocan el Liceo de Cali y prohíben que los libros de la biblioteca del colegio sean para servicio público. Solamente determinan es para servicio del colegio. Entonces, rectores como Francisco Magaña, como Evaristo García, egresados de aquí del colegio, se reúnen, aportan libros, hacen una campaña y fundan la Biblioteca del Centenario, a propósito del primer centenario de la independencia, que es la Biblioteca del Centenario, que está en la ciudad de Cali prestando servicio al público. Casualmente porque sabían que al cerrarse la biblioteca del colegio, la comunidad quedaba sin dónde consultar. Cuando ese fue uno de los pensamientos de Santander, cuando él decreta y dice, los exámenes tienen que ser certámenes públicos, que ayuden a que la gente vaya a ver, presentar el examen de los estudiantes oralmente, y se instruyan, porque el Congreso de Angostura dice que solo pueden votar los que saben leer y escribir. Entonces Santander se pronuncia contra eso, y dice entonces contra eso lo que tenemos que hacer es enseñarle a leer y escribir a la gente. mayor cantidad de gente. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues surge la idea de los colegios, sí, pero hay que extenderla más allá de los colegios. Entonces empieza a dictar una serie de normas tendientes a eso, por ejemplo, los certámenes públicos, y era obligatorio de los colegios que todos los exámenes trimestralmente se convocaran por la prensa a toda la población para que asistiera a ver
cómo los estudiantes daban sus conocimientos a través de los exámenes orales. Eso prevaleció hasta mediados del siglo pasado, comienzos del siglo pasado. Un comentario, da tristeza, Ramón, de la importancia que tuvo esa biblioteca aquí en Santa Librada y ver las condiciones de la biblioteca que tenemos en este momento. El padre Alfonso Sabatsky, en su revista Bibliotecas y Libros, saca algunas fotografías. Esa revista fue de por allá de 1930. Saca algunas fotografías de los libros que habían allí en la biblioteca del colegio. Por ejemplo, tiene fotografías de los 4 tomos de las leyes de Indias, editados en Barcelona en 1660, en papel de fibra de arroz. Cuando yo recibí la rectoría no habían sino 2 libros, que creo que todavía están, porque en estos días conversando con el director del Archivo Histórico de Cali, que estuvo aquí, me comentó que sí los había visto. Y aquí hay libros en latín de esa primera biblioteca. Y yo que tuve oportunidad de pasearme tantas veces por esa biblioteca, puedo dar testimonio de las joyas, de los incunables que hay allí, de los cuales yo he tomado mucha nota en todos los trabajos que vengo adelantando. Ojalá estos 200 años de pie, para que vean esta calidad histórica que hemos tenido nosotros en Santa Librada y realmente aporten lo que nosotros siempre hemos reclamado y lo que nosotros nos merecemos. A lo largo de la historia de Santa Librada son muchos los poetas, literatos y dramaturgos que han pasado por nuestras instalaciones, siendo estos rectores, docentes, estudiantes y colaboradores. A continuación, una pequeña muestra de ellos y un fragmento de su obra. Para Santa Librada este año es muy importante porque se celebran los 200 años. Hoy queremos venir a presentarles a 2 libradunos que han hecho parte de la historia y han estado en esa institución. Antes de iniciar quisiera contarles que estas 2 biografías han sido sacadas del libro La poesía en el claustro republicano de Santa Librada de nuestro ex rector Ramón Ignacio Ateortúa. Mariana del Campo Larraón de Valencia. Estos son fragmentos tomados del texto original. Mariana del Campo Larraón de Valencia, prócer de la independencia. Se distinguió por ser orador, escritor y poeta. Nacido en Popayán el 12 de abril de 1772. Su padre, un español natural, señorío del Vizcayo, y por parte de su madre pertenecía a una de las familias más nobles de la ciudad de Popayán. Se educó en uno de los seminarios de su ciudad natal, donde estudió filosofía y literatura. También recibió enseñanzas de latín de sus profesores presbíteros, Ignacio Rebolledo y Joaquín de Araviña. Fue defensor fidelísimo de las letras clásicas y escribió una memoria sobre la lengua latina y especialmente sobre la poesía de Horacio. Publicó varios trabajos en los cuales están Ensayo de un drama colombiano relativo a la transformación política del Estado 1810, Compendio de doctrina cristiana, Compendio de la moral cristiana y Autobiografía, entre otras más publicaciones. Fundó y organizó la Escuela Normal de Institutores de San Salvador. Su actividad burocrática la combinó con su actividad literaria. Fue miembro activo de varios centros científicos culturales que como tertulias creó y ayudó a crear. Reunió algunas de sus poesías y las reunió en un folleto titulado 12 poesías, de las cuales varias fueron traducidas al francés por el poeta Achille Milá. Dio al público una gramática práctica de la lengua castellana, que alcanzó numerosas ediciones y fue elogiada por Rufino José Cuervo. Murió en El Salvador el 28 de marzo de 1908. De Francisco Antonio Gamboa Herrera escribió Guillermo Martínez, poeta de noble y fecunda inspiración. Trazó en estrofas de recia contextura los múltiples estados de su alma sensible. Correcto en su forma, no hay en sus versos los desfallecimientos que frecuentemente se notan en los que apenas versificadores. Es en suma un poeta vigoroso, esco como lo fueron sus hermanos, de los cuales Isaías lleva el cetro y ocupa el primer puesto. Memorias de la importancia del estudio de la lengua latina.
Fue el primer rector del Colegio Santa Librada, postulado para ese cargo por Consejo General del Pueblo de Cali al vicepresidente de la República, General Francisco de Paula Santander. Cuando el colegio abre sus puertas, 18 de octubre de 1823, el padre del Campo Larrahondo pronuncia un célebre discurso que merece los más altos elogios del general Francisco de Paula Santander. Murió el padre Mariano del Campo Larrahondo de Santander de Quilichao el 17 de febrero de 1860. Por fortuna mía, logré de unos maestros cuya gloria nunca se borrará de la memoria, muy profundos en latín lengua, la lengua de los sabios, que hoy conmengua de la era llamada de las luces, cubierta estas de sombras y capuces. El talento de nuestros estudiantes es bastante elevado. A continuación, algunos de ellos nos mostrarán un poco sobre su producción. Tan pequeño como el ratón, que anda vagando por los enormes bosques de la libertad. Eres tan blanco como un copo de nieve y tan suave como el algodón. Quiero tocarte, abrazarte y sentir ese amor que recorre cada rincón de mi cuerpo. Sé que eres libre como el viento, pero así como el sol persigue a la luna, quiero verte florecer y que siembres tus raíces en un mundo que quiere oler tu cuerpo quemado. Sé que no te puedo proteger, como una madre que aprisiona a su hijo en una burbuja rígida. Solo espero que conserves ese brillo, que ilumine esos pasillos sombríos. Y el día en que nos reencontremos, solo quiero que me recuerdes como la estudiante que te miró con sus ojos cafés. No es fácil mirarte y no pensar todo lo que quiero hacer contigo. No es fácil besarte y creer que con tan solo ese beso ya eres mía. No es fácil dejar de mirarla con deseo, querer devorar cada parte de ti sin tu consentimiento. No es fácil resistirse a tocar cada parte de tu cuerpo. Pero, ¿sabes? Solo tú me despiertas ese deseo de querer hacerte mía a cada instante, tocar cada parte de ti, querer desvestirte y acariciar cada rincón de ti, besarte, llenarte de mis besos desde los dedos de tus pies hasta el pelo más pequeño de tu cuerpo. No es fácil estar contigo cuando hay mucha gente, no poder desvestirte, solo verte con esa mirada de pervertido, esa que a ti tanto te gusta, esa que te hace poner los pelos de punta, esa que te hace débil, esa que tanto amas. Amo tu cuerpo, tu sonrisa, tus ojos, tus pezones y eso que hay en medio de tus piernas. Tú y solo tú haces que yo sea diferente, que a veces como un depredador que acecha a su presa o un fiel soldado que protege a su reina o un bufón que hace cosas estúpidas solo para sacar una sonrisa de tu hermoso rostro. Solo tú despertaste muchas cosas de mí que nunca nadie hizo. Siento la brisa cruzarse entre mis cabellos. Recuerdo cuando tu abrazo me hacía suspirar. Tomaré una siesta, así mi mente en sueños de nuevo te acariciará. Solo fuimos cómplices, esos que se acarician con las miradas y que se hablan con el alma, que laten en un solo corazón. Y ese adiós que huelen como espinas. Y fuimos viento, hojas secas, polvo que se va y que no tiene lugar propio. Fuimos tiempo que ya pasó, estrellas que se apagaron y no volvieron a brillar. Si hay solución, ¿por qué lloras? Si no hay solución, ¿por qué lloras? El frío puede ser mágico y representar muchos sentimientos positivos, tal vez, pero para otros puede generarles un malestar en su cuerpo, en su mente. El frío puede representarse en muchas situaciones reales o ficticias, y yo vengo a hablarte de una que puede hacerte reflexionar, tal vez. El frío era intenso aquella noche, más de lo que acostumbra. Iba a morir de hipotermia si no me apresuraba a un fuego a encender. Una hermosa llama de colores cálidos, rojos y naranjas, que iba a, aparte de resguardarme de los grados bajos, hacer pensar y entender. Porque llevo aquí todos estos días. ¿Cuál es mi afán de explorar? Y porque de todos los sitios en el mundo me interesó este lugar. Había algo peculiar en la atmósfera, aparte del intenso frío que recorría mi cuerpo y alma, haciéndolo sufrir. Mi larga aventura se había detenido por querer descubrir los misterios del que me trajo aquí. Era un lugar abandonado, que historia enmenaba en sus paredes y cuadros, colgados en los primeros mencionados. La curiosidad me gana en cada una de mis expediciones, pero ese pellizco en mi mente nunca me había ocurrido con una choza vieja y sucia. El arrepentimiento había entrado al segundo día.
en el que el frío había sido invocado junto con una fuerte tormenta que me retuvo y me atrapó. Me debería haber sentido cautivo, pero, como mencioné, la curiosidad me ganó. Lo sentí como una oportunidad de leer una vieja historia, una que fue observada por esta casa y que ahora esta misma me contaría entre susurros y pisadas bien marcadas. Al tercer día, en el que me encuentro ahora mismo, me hice lector experimentado de la travesía inmersiva que esta casa había vivido. Era una familia, una gran familia que tuvo que irse por la misma razón por la cual yo no lo hice el día anterior al que estoy viviendo, el fuerte frío. Las ganas de saberlo todo no veían la hora de ser satisfechas, pero el frío de infierno que sentía me había detenido en mi aventura vívida. El calor no era suficiente para pasar ni el día, ni mucho menos la noche. Así que salí rápidamente por más leños, que ya se me habían acabado todos anoche. La nieve penetraba cada sitio de mi piel, chocando contra mis ropas y quemando mis pies. El día era gris por el cielo y blanco por la tortura que del gris caía en forma de pequeño granizo y grandes montículos de nieve. Un árbol cercano parecía tener mi objetivo y me objetivé a él, tratando de soportar el frío y sufrimiento que generaba estar allí afuera otra vez. Después de tomar los leños y oler el intenso olor a ceniza, me giraría rápidamente y ya no habría razón ni para una pequeña sonrisa. La maldita casa estaba en llamas. ¿Cómo había sido posible? La llama no era nada intensa, no había razón para expandirse. Rápidamente, el fuego se había vuelto mi mayor enemigo y el frío parecía ahora mi fiel amigo. Me quedé viendo por unos segundos hacia la llama que se desprendía desde un pequeño lugar de la casa, que empezaba a esparcirse por cada rincón. No evité maldecir a gritos, no evité llorar un poco de la mala suerte y ansiedad que me generaba esta situación. Toda la historia de la cual me estaba haciendo fanático estaba quemándose como un libro en una hoguera sin compasión. El fuego en medio de todo el paisaje blanco generaba un hermoso espectáculo visual, del cual no disfruté por mi gran pesar. Tomé un puñado de nieve y lo lancé. Tomé otros 10 puñados y los lancé mientras maldecía a esa pequeña llama traicionera y asquerosa. Sentía que podía hacer algo y que todo estaba perdido a la vez. ¿Qué se podía hacer en esta situación? Después de ver por un rato cómo el fuego consumía todo, solo seguí mi camino nuevamente. No había tomado en cuenta el frío que padecería al tener que caminar ahora en medio de la nada en ese largo valle congelado. Parecía que solo me preocupaba esa casa, pensando en las miles de cosas que me perdí y recuerdos no explorados. No sabía si sobreviviría un solo día más. Solo avancé sin mirar atrás. Si hay solución, ¿por qué lloras? Si no hay solución, ¿por qué lloras? Pero, ¿y si sientes que son las dos? ¿Qué haces? No te pediré que tú me respetes, no te pediré que me des mi lugar. Eso solo lo haces si tú lo quieres, y si tú no quieres prefiero marchar. El lugar y el respeto yo me lo he ganado, pero eso tú no lo has valorado. Ya sé tu jueguito para enamorar, me subes al cielo y luego me estrellas con una triste realidad. Te quitas la máscara y luego me muestras tu verdadera personalidad. Yo solo quería que fuéramos felices, pero veo que contigo esto no lo puedo conseguir. Y aunque me duela, tendré que partir y ser fuerte para la sola yo seguir. No te pediré que tú me respetes, no te pediré que me des mi lugar. Eso solo lo haces si tú lo quieres, y si tú no quieres prefiero marchar. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español. Nuestro colegio, con 200 años de historia, ha podido contar con un grupo significativo de poetas, literatos y dramaturgos que han dado a las letras un realce tal que muchos de ellos son conocidos a nivel nacional e internacional.
En un estudio adelantado por nuestro ex rector Ramón Ignacio Ateortúa, se precisan 5 periodos de desarrollo del aspecto literario en el colegio. Entre ellos tenemos el republicano, de 1823 a 1860. De las tertulias, de 1861 a 1920. De oro, desde 1921 hasta 1960. Moderna social, desde 1961 hasta 1995. Y el periodo de poesía hoy, desde 1996 hasta la fecha. Cada uno de ellos con una gran producción y proliferación de representantes. En el periodo republicano sobresalen Mariano del Campo, Larraondo y Valencia, primer rector del colegio. En el periodo de las tertulias se puede mencionar a Eustaquio Palacios, egresado, profesor y rector del colegio. Un fragmento de su obra podría ser Esneda, Amor de Madre. La casita en la Vega. Sobre la falda amena de los Andes, de un río transparente a las orillas, una ciudad se eleva populosa, coronada de montes y colinas. Desciende el río de la enhiesta cumbre de una montaña altísima vecina y corre por 2 leguas entre lomas suavemente inclinadas, verdes, limpias. Al terminar las lomas sale airoso, besa de paso la ciudad querida y dejando a su espalda la alta sierra, en el valle sus ondas precipita. En el periodo de oro sobresale Ricardo Nieto, egresado y profesor. Un fragmento de su obra sería Santander. Llevas el nombre de la gloria, un nombre que es emblema de honor y de heroísmo, que representa la virtud de un hombre y simboliza el alto patriotismo. ¡Santander! Resuenan los clarines, el tricolor bajo el azul flamea y una estrella ilumina los confines como un lampo de luz, la nueva idea. En el moderno social es reconocido J. Mario Arbeláez con su obra Santa Librada College, un fragmento de ella. Laberinto. En tu piscina me bañé desnudo, como un ángel. Burlé la vigilancia del vigilante. Salté la verja, jugué billar en la cantina de la esquina, asistí a cine a la Alameda. Me paseé por tus corredores como el emperador de Abisinia por Abisinia. A pesar de que no era bruto, nunca pasé en geometría del 3, 14, 16. Con compañeros diferentes, como triángulos semejantes, hicimos fraude en los exámenes, isóscel o escalenamente. En las fiestas patrias salíamos uniformados de blanco y yo no portaba la bandera porque estaba mal peinado y pertenecía al escuadrón número 12. Ojo de águila al bibliotecario, vigilaba los libros temeroso de mi cuchilla sobre desnudos, recortando la hernia de Afrodita, o me burlaba del Mahabharata. En la poesía de hoy se tiene como representante al profesor Bernardo Álvarez. Parte de su obra es Al Colegio de Santa Librada. Aquí un fragmento. En el sinuoso camino de tu historia, por tus pasillos he visto correr a millares de jóvenes deseosos de aprender. De tu estructura admiro tu grandeza, de tus arcos de origen medieval. De tu torre me gusta su belleza, observada por ojos de oriental. En este corto espacio es muy difícil mostrar la producción literaria de todos los personajes que han forjado esta historia de poetas en Santa Librada. Es por eso por lo que se leyó un fragmento de un poeta por cada uno de los periodos. Esto con el ánimo de hacerles un pequeño homenaje y sembrar la semilla para que las nuevas generaciones de estudiantes y profesores puedan conocer este gran legado. A nivel de directivas y profesores se tendrá un gran reto para lograr esto. En el fondo, un poema no es algo que se ve, sino la luz que nos permite ver, y lo que vemos es la vida. Robert Penn Warren, novelista, poeta y crítico literario estadounidense. En Sentir Libraduno queremos mostrar a través de este corto video la vida de Santa Librada a través de la poesía.
algo que no debemos perder y que debemos potenciar para que nuestro colegio siga viviendo. Santa Librada, ayer, hoy y siempre. Gabriel García Márquez es reconocido por ser uno de los escritores más significantes a nivel mundial. Sus obras han sido traducidas a diferentes idiomas. Conozcamos un poco sobre su obra, su vida y su legado a través de la exposición que nos da el profesor Luis Ángel Muñoz, docente experto en el tema. Recuerdo al profesor, que en paz descanse, Mario Zúñiga. Él era un apasionado por la literatura. Era mayo cuando lanzaron la obra y él no llegó. Todos extrañados pensábamos, al profesor Mario Zúñiga seguramente está mal de salud, porque era el tipo cumplido. Cuando escuchamos los pasos en el corredor, dijimos, ve, ya viene el profesor Mario. Y efectivamente él entró, y él, que vestía impecable, traía la corbata hacia un lado, desabotonado, tal vez ese botón ya le había volado. Y dice, muchachos, qué pena de haber llegado a esta hora. Le digo, no, tranquilo, profesor. Dijo, llegué a esta hora, pero les traigo un regalo. Y entonces él levanta el libro, este es el regalo. ¿Saben por qué estoy así? Porque estaba haciendo fila desde anoche a las 10, porque habían anunciado los primeros 5 ejemplares de 100 años de soledad. Y él a rebatiña logró que le entregaran 100 años de soledad, que le vendieran. Comenzó, dijo, pues vamos a leer. Y empieza a leer que ni él mismo todavía sabía qué contenía la obra. Y recién salidito del horno, pues. Se ha traducido en unos 50 idiomas. 50 idiomas ya. En estos días la Academia de la Lengua Española aceptó y admitió con honores que al fin había un escritor que superó a Miguel de Cervantes Saavedra en las traducciones y en los lectores. O sea, en ese nivel se encuentra entonces García Márquez. En ese nivel. Cuando él cumplía sus 80 años, por allá en el 2007, decidió por primera vez salir la Academia de la Lengua Española de su sede, de allá de Madrid, y se vinieron acá a Colombia en homenaje a los 80 años de García Márquez. Y la Academia hizo una edición especial, empastada, lujosa, para conmemorar esos 100 años, para conmemorar los 40 años de 100 años de soledad y los 80 años de García Márquez. Él mismo profetiza en su obra su propia vida. Y entonces él perdió la memoria, y recuerdan que uno de los temas de 100 años de soledad fue la peste de la pérdida de la memoria, del olvido. Siempre se tomaba como referencia al Quijote de la Mancha, el referente de Miguel de Cervantes Saavedra. En los años 60 y 70 en Latinoamérica hubo un boom que llamó el boom de la literatura latinoamericana, contextualizado en lo que fue la Revolución Cubana y ese sueño de la juventud de ese entonces, de las ideas del Che Guevara, de Camilo Torres, pero en literatura no había pues como alguien, un acicate que realmente fuera de esa línea. Estaba Jorge Luis Borges, Vargas Llosa, pero llega García Márquez con 100 años de soledad y contextualiza la obra en la historia de Latinoamérica. Está la historia, los mitos, las costumbres y ese estilo innovador que tanto que dicen los críticos que en un principio él no le pensó el nombre 100 años de soledad, sino La Casa Grande, porque todo sucede es como autobiografía de él en Aracataca, en la casa donde se crió. Hay un proyecto dirigido por las profesoras Daisy Cuartas y Carmen Lucía Vargas que motiva la expresión de otras maneras de nuestros estudiantes. Se combina el arte con la escritura y la expresión verbal. Veamos de qué se trata esto. Haciendo los de grado 11. Bueno, les cuento, pues el proyecto se titula Santa Librada y yo. Se trata de las geografías afectivas.
poéticas del yo, del territorio libraduno. Partimos de una pregunta generadora o de varias preguntas que nos sirvieron para ir llevando a cabo el proyecto. ¿Qué veo? ¿Qué quiero ver de Santa Librada? Incluso ¿qué no quiero ver de Santa Librada? ¿Cómo me reconozco yo en este espacio de Santa Librada? En este sentido, pues nosotras comenzamos como a pensarnos, digo pensarnos es porque el proyecto está involucrada Daisy y yo, estamos con los estudiantes de 11.1 a 11.4. Entonces, ¿qué queremos o cómo queremos que la comunidad libraduna sepa de este trabajo que estamos llevando a cabo y cómo queremos que reconozcan ese entorno libraduno del que nosotros hacemos parte? En este sentido, los estudiantes empezaron a tener una comprensión de su yo en Santa Librada, en su espacio de Santa Librada. Identificarse, gracias, reconocerse como libradunos. Nos dijimos, bueno, ¿cómo se conocen, cómo se reconocen ellos, qué espacio ocupan, el rol en su espacio, en su espacio biográfico? Y entonces allí empezó a surgir el proyecto. 11 estamos trabajando un tema que se llama geografías afectivas, y las geografías afectivas hablan de los afectos que tienen los territorios. Para nuestro caso estamos haciendo toda esta exposición para un performance que se va a hacer en la semana de mayo, que se llamará Santa Librada y yo. Entonces en ellos, en cada uno de estos cuerpos, que son los cuerpos de mis estudiantes, los cuerpos representados y simbólicamente bien presentados, vamos a mostrar qué es lo que más les gusta de Santa Librada y qué es lo que menos les gusta de Santa Librada. En cada uno de estos cuerpos los grupos están haciendo un despliegue de arte y están haciendo una puesta en escena sobre esas formas, esas palabras y esas intenciones de lo que los muchachos ven y especialmente cómo se piensa en su territorio y en este caso cuáles son los afectos que tienen en el territorio. Bueno, cordial saludo, Alexo, aquí a Sentir Libraduno. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí, sobre todo de venir a este espacio y recordar pues todo lo que me traen estas paredes de mi juventud como estudiante aquí en Santa Librada. ¿Egresado de qué promoción, Alexo? Soy egresado de la promoción 2000 de la jornada de la tarde. Bueno, después de salir de aquí, de graduarme en junio del año 2000, entré al programa de licenciatura en Historia. Completaste tu licenciatura y después ¿a qué te dedicaste? Empecé como a curiosear otras cosas, ¿no? Digamos en cosas que tienen que ver con el derecho a la paz, en artes y dedicarme a la docencia también. Mira que hay algo muy curioso ahí y es que mi interés por las ciencias sociales y la democracia nacen precisamente de un maestro que tuve aquí. Me acerqué a las ciencias sociales y eso fue gracias al maestro José Aníbal Morales. Muy bien, José Aníbal Morales, profesor aquí de nuestra institución. En la actualidad me dedico mucho a lo que tiene que ver con la cultura, pero no dejo de lado, digamos, esas humanidades, ¿no? Que vienen de las ciencias sociales. Digamos que anteriormente ese estallido pues, se venía creando como digamos en la ciudad un lenguaje de solventar o de darle respuesta a las demandas que con muchos jóvenes o digamos que la sociedad se estaba como presentando, ¿no? Y una de esas, por ejemplo, es el hambre. Y digamos que eso estaba atravesado por la niñez. Entonces, como docente o como persona que viene pues llevando procesos con jóvenes y niños en las aulas, pues digamos que era un lenguaje que entendía. Y yo pienso que la motivación es algo que digamos que genera gran importancia, porque no hay nada en los territorios más que el querer, más que esa motivación, y digamos de esa motivación, del voz a voz, del vecino en vecino, es que se vienen construyendo este tipo de manifestaciones, ¿no? Y así es que la comunidad es la que propiamente se conoce, ¿no? Y digamos de alguna manera se identifican con ciertas cosas, y eso también se transforma y también cambia, muta. Ocurrió algo y es que el estallido era algo en el que estaba ciego, era algo que
estaba ciego en la medida en que había algo que hacer, pero no sabía qué, ni cómo moverme, porque en esas estaba todo el mundo, sí, claro, moviéndose y buscando qué hacer, pero entonces yo, digamos, quería buscar alguna manera en que, digamos, ese sosiego, esa tristeza que, digamos, que había en la ciudad, pudiera de alguna forma, sin pensar que yo era un héroe, buscar cómo mitigar eso, ¿no? Entonces lo que hice fue acercarme a esos puntos que se llamaron de resistencia y pues involucrarme con las personas. En muchos espacios ya habían personas que conocía, había muchas personas conocidas en el estallido. Entonces, bueno, yo soy docente, digamos, mi mejor arma era, por llamarlo así, o una forma de cómo yo aportara era a través de la cultura. Entonces, creo que la fuerza y el poder del libro y de la palabra era una manera de cómo estar ahí. El poder decirle a las personas que, digamos, la violencia y que las armas no son una opción, sino que está el libro, está el encuentro alrededor del libro, como, digamos, esa potencia, digamos que fue un mayor de gran impacto que se tuvo ahí, porque, pues, bueno, eran días terribles, ¿no? Sí, entonces, fue difícil la situación. Era una forma de cómo las personas, a través de la palabra, llegaran a, digamos, a mediar sus emociones, ¿no? Yo andaba en una bicicleta y yo quería ir a todo, yo quería buscar qué hacer y buscar formas de cómo hacer y cómo, digamos, y que eso que yo hiciera fuera de alguna manera recíproco, ¿no? Entonces, como en compartir algo que a alguien podría llevarle a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y así sucesivamente. Y en esa, digamos, en ese ir y venir, una tarde bajé de un trueque que se estaba haciendo en la biblioteca que se conoció como La Dignidad, que se conoce como la Biblioteca de la Dignidad, y ubicada en la Loma de la Cruz. Ubicada en la Loma de la Cruz, y ahí llegó un voz de que se iba a formar otra biblioteca en un centro de atención inmediata, o sea, en un CAI. Yo dije, ves qué curioso, otra biblioteca. Porque lo mismo se intentó hacer en lo que se conoció como Puerto Resistencia, un Puerto Rellena, y digamos que ahí el proceso fue difícil, ¿no? Tuvo otras cosas allí, se daban otras formas. Entonces dije, no, pues bueno, yo quiero hacer, pues yo no vengo a pelear, yo no vengo a lidiar con esta situación, sino que quiero enfrentarlo de otra manera. Entonces me fui para el Terminalito o el Paso del Comercio, ¿no? Entonces allá era la cita. Un día X, creo que era un domingo, entonces yo me levanté, cogí mi cicla y me fui para allá. Y allá llegué y precisamente estaban llegando gente a la convocatoria, decía como llevar cosas de aseo o algo así, bueno, yo no llevaba nada, la verdad. Entonces me bajé de la cicla y me paré allí y ahí empecé a conocer a varios chicos y a varias personas que también eran como, digamos, profesores y líderes de la comuna y del sector. Y nada, entonces me paré frente al letrero y ahí empezaron a llegar pinturas y yo fui la persona que empezó a recibirlas. Yo fui la persona que empecé a recibir las pinturas y empecé como a visualizar quiénes eran, pues, los que tomaban vocería y hacían cosas y me fui entendiendo con ellos. Y digamos que ahí empezó el proceso de lo que es la Maluca comunitaria y uno de las personas que llegó ahí llevaba libros y pusimos un letrero que decía trueque literario y la gente empezó a llevar libros y a truequear libros. Mientras que yo recibía pinturas, digamos a unos metros de mí se veía cómo se truqueaba libros. Y digamos cayendo la tarde habían llegado ya 1000 libros por ahí. Y habían llegado cantidad de tarros de pintura, brochas, pinceles. Que la aceptación fue muy positiva. Sí, y llegaban carros y llegaban buses y nos dejaban gaseosas, pan, como quien dicen, pasen el día. Como que pasen este calor con estas bebidas y esto. Y empezaron a llegar artistas y digamos que en cuestión de una tarde ya lo que se conocía como CAI se estaba pintando acá. Y ese día de manera muy curiosa conocí a la señora Laura Guerrero. Laura Guerrero me pasó un costal, creo, lleno de latas
y pinturas, y me dijo, esas son las latas que usaba mi hijo. Y yo, ok. Doña Laura terminó siendo la mamá de Nicolás Guerrero. Fue un chico que murió en el sector. Digamos que Memoria sin Resistencia es una de las provocaciones, como nosotros llamamos. Es una máquina que donó un vecino, una máquina de escribir, y pues decidimos instalarla digamos, en el espacio de La Maloca. La pusimos afuera con papel y digamos que eso provocó que las personas escribieran, digamos, sus sentires de lo que sentía o vivía alrededor del estallido. Entonces en la actualidad tenemos una máquina con varios documentos que muchos transeúntes dejaron allí, de su sentir del estallido social, o digamos de lo que para ellos significa eso. Inclusive manejamos la memoria en resistencia como un ejercicio de salud mental, la verdad. Construyendo, y pues digamos que dentro del circo, dentro de la huerta, dentro del tema del bordado, pues está el tema del libro, ¿no? Entonces, digamos que le dimos como nacimiento a lo que es el comité editorial. Entonces el comité editorial está, digamos, creando productos que tienen que ver con la memoria. Está realizando fanzines, estamos creando, no sé si lo puedo decir, estamos haciendo el calendario de la memoria. Entonces, estamos ahí creando eso, y pues este año vamos para la Filbo, a Bogotá. Las personas buscan como, ¿qué me llevo yo de esto? Y la verdad, yo creo que me llevó mucho. Yo pienso que he sido una persona, el hecho de graduarme, por ejemplo, de una institución pública también dice mucho, y es que estamos dados a ser personas sociables, dados para la gente, y yo pienso que ese es el mayor tesoro, digamos, el mayor pago que hay, y es que en mi caso, cuando yo le leo un cuento a un niño y él sonríe, eso es demasiado. Cuando yo sé que en el caso del estallido social una persona se da cuenta que la violencia no es el camino y el arte sí, ahí hay una ganancia también, porque es una manera de cómo venimos construyendo eso que queremos, y es cuál es esa ciudad a la que queremos vivir, cuál es ese país que idealizamos, ¿no? Y eso se lo preguntan todas las personas, y pues esperamos que La Maloca también tenga en algún momento su espacio, ¿no? Aunque la itinerancia ha sido chévere, bonita, pero digamos que tener un espacio ayudaría a muchas cosas. ¿Qué necesitan ustedes para poder impactar más? Un espacio realmente, o sea, nosotros digamos, teniendo, no sé, un gran local, digamos que el espacio como físico nos ayudaría mucho a forjar mucho de los proyectos que tenemos en mente y que llevamos en la actualidad desarrollando. Y eso requiere corazón. Todo el corazón. O sea que aquí la invitación para todos egresados, para todos los estudiantes, profesores, comunidad educativa en general, pongámosle corazón a esta vida y verá que encontramos resultados muy positivos. Sentir Libra 1 es también la ventana de nuestros emprendedores y estamos seguros de que Libra 1 apoya a Libra 1. Apreciemos estas opciones. Mi nombre es Valeria Alejandra Fernández, soy egresada del colegio en el año 2019. Nosotros nos dedicamos a diseñar, elaborar y reparar todo tipo de artículos, bien sea en cuero, lona o sintético. Este emprendimiento arrancó hace 5 años, pero en este momento tenemos punto de venta abierto hace un mes en el barrio La Alameda. Nuestros productos los vendemos y los fabricamos al por mayor o al detal. Al por mayor a partir de 6 unidades, 2 por color, y por unidad los tenemos en el punto de venta. Los invitamos a que vengan a nuestro punto de venta y que conozcan la calidad de lo que ofrecemos. Hola, mi nombre es Jonathan Quintero, orgullosamente egresado del Santa Librada. El día de hoy les vengo a presentar un emprendimiento en el cual vengo trabajando hace 7 años, y es las cervecerías artesanales Holy Water. Este año hemos decidido lanzar La Libraduna,
una cerveza que conmemora los 200 años de nuestra institución, con melado de caña, clavos y canela y maltas tostadas. Son 6 grados de alcohol y muy refrescante. Salud. Estamos llegando al final de nuestro programa Sentir Librado 1 para contar nuestro cuento. Espero haya sido de su completo agrado, ya que fue un programa hecho con mucho cariño. Esperamos seguir contando con su apoyo de 3 maneras. Primera, visualizando nuestro programa. Segunda, compartiendo el link de este programa. Y tercero, sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal. Acá en la parte de abajo dejamos los links para poderse ustedes comunicar con nosotros. Un placer, nos vemos en la próxima.